En el tema medio ambiente, las niñeces frente al ecocidio, abordaremos también el subtema zonas de sacrificio. Dejo con ustedes a Claudia Espinosa, docente de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo quiero compartir con ustedes es un estudio que hicimos desde el año 2018 al 2019 que se llama Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero Puchuncaví. En ese estudio, que buscaba poder indagar la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, principalmente quienes fueron afectados en el evento de contaminación masiva del año 2018, buscábamos indagar cómo cada una y cada uno de ellos vivía también la contaminación, pero sobre todo cómo era su vida cotidiana. En ese sentido nos interesaba no solo conocer la afectación, sino que qué es lo que hacían las niñas y niñas cotidianamente, ¿no? Qué es lo que hacían, cómo lo percibían y cómo era la relación con las otras personas y la comunidad, especialmente en un evento en el cual las niñeces y juventudes no fueron escuchadas ni validadas inicialmente. En ese sentido, este estudio, que es mandatado por la Defensoría de la Niñez, incorpora a niños y niñas de ambas comunas de Quintero y de Puchuncaví que fueron atendidos en el evento de contaminación del año 2018. En ese sentido, bueno, nosotros hicimos una propuesta de 3 módulos. Uno es el módulo cualitativo que yo quiero compartir con ustedes. En ese módulo, a través de entrevistas fotográficas, recorridos comentados, cartografías participativas y también entrevistas grupales, lo que nosotros hicimos fue poder juntar a diversos actores a dialogar, principalmente niños y niñas, quienes también decidían cómo querían realizar esas experiencias también de investigación con ellas y ellos. Luego de que nosotros levantamos la información, trabajamos con ellas y realizamos una devolución participativa en la cual pudimos dialogar sobre la información que había salido, pudimos intercambiar también, principalmente entre niños y niñas de la zona, y ellos y ellas decidieron cuáles eran las prioridades y los temas más importantes. ¿Qué es lo que emerge del estudio respecto a cómo afecta a sus vidas cotidianas la contaminación? Primero, hay consecuencias que tienen que ver con la preocupación por la salud, la preocupación por otros, el miedo también respecto a la propia vida y la vida de quienes ellos quieren. En eso son muy claras, ¿no? Muy claros respecto a expresar precisamente cómo su vida cotidiana se ve afectada. Por otro lado, identificamos que ahí lo que ellos relatan tiene que ver con un fenómeno que se denomina sufrimiento ambiental, que es esa sensación también de vivir en un ambiente contaminado, que eso no necesariamente tiene modificaciones, que se mantiene a largo plazo como ocurre en la zona, pero además que la respuesta de las instituciones, del Estado y en este caso también las empresas además, tienen una labor que algunos han llamado como una labor de confusión, respecto a que la respuesta que tienen no es clara y muchas veces también implica negar la vivencia, los síntomas, por ejemplo, que los niños y las niñas han tenido y tienen hasta el día de hoy, y entregar información confusa, como ocurre también hasta el día de hoy, en la cual las mediciones no son totalmente claras. Como la respuesta del Estado y la respuesta también de privados no es clara, se genera una sensación de que eso no es tan claro, no se valida la experiencia también que ellos tienen y por lo tanto también eso es una situación de sufrimiento. Por lo tanto recurren a estrategias propias para cuidarse. Por ejemplo, bueno, hay unas que tienen que ver con un periodo, ¿no? Luego del evento de contaminación se suspendieron las clases y se cerraron las escuelas y se pidió que toda la gente estuviera dentro de sus casas, algo que podría ser habitual el día de hoy, ¿no? En contexto de pandemia, pero en ese momento en una situación inédita y por lo tanto toda su vida se vio replegada a las casas y al domicilio.
Además de esto, hay un cambio también en las formas de jugar y en las actividades cotidianas que ellos y ellas tenían. Junto con eso, convive la sensación de que cada medida que se realiza es una medida que cambia algo, pero para que nada cambie y para que todo siga igual y las empresas puedan seguir funcionando. Pero al mismo tiempo, esta labor de confusión de las empresas y el Estado implica que los niños, niñas, las personas adultas tienen la sensación de tener responsabilidades individuales y se toman medidas que tienen que ver como, por ejemplo, disminuir la actividad física. Los niños llegan a decir cosas como, oye, nos comentan, ¿no?, respecto a un compañero, dice, mira, es tan irresponsable que se pone a correr en el recreo. Una actividad tan básica, tan fundamental para un niño y niña parece como una acción irresponsable y que fuese responsabilidad individual cuando en realidad son los efectos de la contaminación. Y por lo tanto es la sensación de que las propias personas se vuelven culpables o responsables de su propio bienestar. Ese es un efecto que es muy complejo y que nosotros pudimos ver que los niños tenían junto con esta representación de que las empresas son unas instituciones que no necesariamente se preocupan por la vida de las personas de los territorios donde existen, donde están ubicadas y por lo tanto aparece como una representación también de ave rapaz, ¿no? Alguien decía, que está dispuesta a todo por sus ganancias. Junto con diría, los efectos que tiene para nosotros algo fundamental es que pudimos conocer también la forma en que los niños y niñas enfrentan estos temas. Y en ese sentido tienen tácticas para resistir cotidianamente a esa contaminación. Y esas tácticas primero tienen que ver con el deseo de organizarse, de comunicar, de contar a otros, pero que también está limitado por el contexto y porque no se facilita tanto la expresión de niños y niñas. Pero para ello era fundamental poder organizarse y compartir entre pares porque eso les había estado vetado y porque el mundo adulto no les había creído en primera instancia en el evento de contaminación. Y por lo tanto, ahí esos vínculos eran fundamentales. Por otro lado, la preocupación por el medio ambiente, por querer recuperar la flora y la fauna del territorio, para ellos también aparece como un elemento fundamental. Hay una gran preocupación medioambiental que expresan y que demandan también por mayor formación o mayor cuidado, incluso rescatando las historias de sus abuelas y sus abuelos y la belleza y la maravilla de un territorio que fue y es muy privilegiado respecto a las condiciones naturales de flora y fauna que se han visto afectadas en los últimos 50 años. Siempre están muy pendientes de sus pares y de sus familias. Hay mucha preocupación por la vida también, pero también por la salud. Y eso es algo que nosotros pudimos explorar y pudimos ver en distintos grupos y de diversas formas. Y al mismo tiempo, una gran preocupación y un gran interés por generar acciones de cuidado. Algunos nos relataban en qué momentos podían salir a jugar. Y eso ellos lo evaluaban en función de la dirección del viento, relacionado con esta idea de que la responsabilidad es individual. Y desarrollaban técnicas para saber la dirección del viento y saber si se puede salir a jugar en ciertos momentos o no. Otros lo que hicieron fue modificar sus habitaciones. Una de ellas nos hizo un dibujo que representaba cómo era su habitación antes del evento de contaminación y después. En una habitación donde lo más privilegiado que tenía era la ventana con vista al mar, por lo tanto su cama y su mesita para hacer las tareas estaba ahí muy cerca mirando el mar, y luego del evento de contaminación lo que hizo fue sellar su ventana y replegar el espacio completo para poder cuidarse y estar lo más lejos del aire contaminado. Por otro lado, nos contaban también qué hacían, las rutinas que tenían para cuidarse, rutinas que principalmente les permitía sentirse más cuidadas y más tranquilas. Por lo tanto, los niños y niñas todos los días resisten, niños y niñas todos los días están pensando, haciendo acciones que tienen que ver con el cuidado propio y de otros, pero lo que ocurre es que esas acciones, como lo vimos en el estudio,
generalmente son invisibles al ojo adulto. Cuando nosotros miramos y hacemos el estudio, lo que identificamos es que en esta situación de contaminación se vulneraron 17 derechos estipulados en la Convención de Derecho a la Niñez. 17, no solo los más básicos que tienen que ver con salud, la restricción al derecho a la educación, dado que se restringe también con el evento, tiene que ver con la restricción al juego, a la recreación, al deporte, también se vulneró el derecho a la expresión, dado que no se generaron condiciones para que ellos pudiesen comunicar, contar, ¿no?, lo que estaban viviendo, y así 17 derechos dados en la Convención. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, ¿no?, o cuáles son las conclusiones a las cuales nosotros llegamos, además de esta vulneración de derecho tan grave que implica el vivir en lo que se ha denominado zona de sacrificio? Bastante complejo que la denominemos así o que validemos que solo existan territorios con estas características. Y nosotros como equipo de investigación, junto con la Defensoría de la Niñez, proponemos algunas acciones en ese momento que implica principalmente poder visibilizar qué es lo que niños y niñas viven, pero también otras más concretas y que tenemos una tremenda posibilidad hoy día de hacerlo. Por ejemplo, algo que es esencial, básico y principal, pero para todos los niños y niñas de este país, es el reconocimiento de su estatus como sujeto de derecho en la nueva Constitución. Además de eso, nosotros proponemos también que se pueda consagrar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, algo que debería ser bastante básico para los niños y niñas y para todas las personas en cualquier lugar del mundo. Pero al mismo tiempo, a propósito de cómo fue abordado este problema y cómo se ha desarrollado, proponemos también de que es indispensable pensar que los niños y niñas participen en las instancias que tienen relación con aquello que les afecta. Nunca más podemos tomar decisiones relevantes como relegarlos al mundo privado, suspender sus clases, modificar sus formas de juego y su vida cotidiana sin ellos y ellas. Algo que parecía relevante el año 2019, pero que nuevamente tiene vigencia en este tiempo de pandemia. Por otro lado, indispensable que ellos puedan ser parte del monitoreo ciudadano también de la situación de contaminación, el seguimiento a los gases, el estado del aire, el estado del suelo y el estado del agua, donde se ha identificado que efectivamente hay contaminantes dañinos para la vida y para la salud. Pero finalmente algo que nos parece central es que el mundo adulto tenemos un desafío fundamental. Necesitamos el compromiso, pero también la formación y capacitación de autoridades y del mundo privado también. Necesitamos que el mundo adulto en general sea bastante más sensible y tenga una capacidad de diálogo, tenga una capacidad también de escucha y un compromiso para ejercer el rol que le toca, que es el rol de garante de derechos, que hoy día ni en estas zonas como en otras situaciones y en otras zonas del país no se está ejerciendo, no se está cumpliendo. Por eso la invitación o algo con lo cual nos quedamos también de una otra manera, que el desafío no solo es ser garante de derechos en condiciones tan mínimas como la situación en la que hablamos, sino que también es una invitación a construir y a aprender o desaprender prácticas adultistas y pensar también y ejercer prácticas de otra forma de ser mundo adulto y garantes de derechos de los niños y niñas, pero también es una invitación a que tengamos otras formas de relaciones entre las distintas generaciones. Vivir en un medio ambiente libre de contaminación, algo tan evidente, algo que parecería tan simple, pero que no es lo que ocurre realmente en nuestro país, es lo que mencionaba Claudia en su intervención.